Estudiamos 3 nombres la vez pasada del Señor, nombres que se le dan a Él. Hablábamos que el nombre básico era Jesús. Hablábamos que el segundo nombre era, a ver, no me recuerdo. ¿Cuál era el segundo nombre? Por allá. Jesús de Nazaret. Y hablábamos del tercer nombre, Jesús el Carpintero. Esta noche vamos a desarrollar con la ayuda de Dios otros 3 nombres que también se le dan al Señor. Decíamos que al Señor en el texto bíblico es la única persona que se le dan diferentes nombres. Como decíamos, Jesús de Nazaret, Jesús el Carpintero. Y también Mateo capítulo 21, en el verso 11, la Biblia dice: y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esa frase encierra algunas cosas, porque la gente considera un profeta. ¿Por qué la gente considera un profeta a Jesús? Bueno, hermano, en el mundo bíblico, en el mundo del Señor, está lo que se llama el profeta carismático. Llaman el profeta carismático, no carismático de religión, sino porque la palabra carisma, no, porque carismático se usa en la Iglesia Católica, pero no es carismático en ese sentido, sino que la palabra carisma es una palabra que porta dones. Por ejemplo, de la región del norte, nosotros tenemos dos profetas, podemos dar ejemplos, que eran carismáticos, Elías y Eliseo. ¿Se acuerdan? Que Dios usaba mucho en milagros. Ahora tenemos a Jesús, que para este tiempo no es conocido como el Mesías, que lo vamos a ver hoy, el Mesías o el Cristo, sino que la gente le pone el título, seguimos en los nombres sociales, por cierto, la gente le pone el título social de profeta para identificarlo. Pero fíjense lo que dice esta frase, noten lo que dice la frase. La gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. O sea, esta frase invierte. Primero dice que es el profeta y después dice de Nazaret de Galilea. Antes decíamos, por ejemplo, cuando hablamos de Jesús de Nazaret, decíamos Jesús de Nazaret. Pero acá invierte la frase. Dice, Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Interrumpe la secuencia regional o territorial para añadirle el elemento con el que la gente lo conoce. O sea, primero dijeron cómo lo conoce la gente, Jesús el profeta, y después que añadieron la región o el territorio de donde es. Entonces, tiene un efecto de crear una línea de cancelación, que ya Cristo lo había dicho, ¿verdad? Que nadie es profeta en su propia tierra. Dice la Biblia que estando en Nazaret no pudo hacer muchos milagros, ¿verdad? Porque no halló suficiente fe en ellos. Así que cuando la gente dice que es de Nazaret de Galilea, está diciendo, este es de Nazaret, pero se fue a Galilea porque no creyeron en él. Es de Nazaret y se fue a Galilea porque no creyeron en él. 2, que al decir de Galilea no está hablando de otra región. A ver, para explicarlo. Por ejemplo, el estado Zulia tiene varios municipios, por ejemplo, Maracaibo, San Francisco, La Vilma, Santa Bárbara, no sé, Bachaquera, Mene Grande, o sea, pero todo en conjunto es el estado Zulia, es lo más, pero el estado es lo más. Bien, Galilea, vamos a ver, está compuesta, o sus divisiones son Capernaum, Magdala, Tiberias, Genezaret, Gadara, Corazín, Betsaida, Tasga, entre otros. Todo lo que está alrededor del lago. Esta era los poblados alrededor del lago.
¿Cómo se llama ese lago? El lago de Nazareo, conocido como el mar de Galilea. Se le decía el mar de Galilea, pero es un lago realmente. Sí, claro. Él no es mar, es un lago. Por los salados. Exacto. No, y no había... No había vida. Eso. No había salida, no tenían salida, era un lago. Ok. Pero había otras dos regiones que no estaban a la orilla del lago. Era Caná de Galilea y Nazaret, que no están en la orilla del lago. Así que están diciendo, él es oriundo de Nazaret, pero se quedó en la región de Galilea porque se movió de Nazaret a Capernaum. Ven y sígueme, eso fue en Capernaum. Se dice que eso fue en los cruces de camino. Los cobradores de impuestos se estacionaban en los cruces de camino, donde pasaba toda la mayor cantidad de pobladores, y ahí es donde ellos cobraban los impuestos. Esto es para que entendamos cómo la gente lo identifica dentro de la región. Y no hay duda, lo que están diciendo, hay profeta en Galilea. En Galilea hay profeta, en la región como tal, porque él estaba en Capernaum. ¿Y qué era un profeta carismático? Un profeta carismático era que tenía la voz de Dios y que hacía milagros. O sea, era voz de Dios y milagros. Se le conocía como profeta carismático. ¿Estamos claros hasta aquí? Vamos bien. Bueno, Mateo 23:8. Mateo 23:8. Dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Alabado sea Dios. Entonces entramos en el siguiente nombre la noche de hoy. Maestro. Dice el texto, pero vosotros no querráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro. El que vino a Jesús, vamos a leer en otro sitio donde también se le llama rabí. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Juan, capítulo 3 y verso 2 es el episodio de Nicodemo, ¿verdad? Cuando Nicodemo llega al Señor. No hay como que estudios que puedan demostrar a qué escuela rabínica fue el Señor. O sea, ¿qué escuela lo pudo preparar a él? No hay certeza. Algunos piensan que él se preparó en la escuela directamente, la escuela de Dios, obviamente. Y como él era Dios, pues, pero no hay no podemos verificar, o por lo menos los estudiosos dicen que no se ha podido verificar. En ocasiones usted ve que el texto dice rabí y en otros dice raboní, ¿verdad? Rabí y en otros dice raboní. Rabí proviene del hebreo y raboní es en arameo. Para que alguien, por ejemplo, fíjense, para que alguien pueda entrar en una sinagoga y tomar un rollo para leer, tenía que ser obligatoriamente tenía que ser un maestro de la ley. No podía entrar alguien a la sinagoga y tomar el rollo para leer si no era maestro de la ley. Y ustedes ven que Jesús, dice la Biblia, que entró a la sinagoga, tomó el rollo y leyó delante de todos: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Ustedes saben el texto, ¿verdad? Isaías, capítulo 61, el libro de Isaías. Dice, y termina diciendo, hoy se ha cumplido esta palabra en ustedes. Entonces, él es maestro. Si el concepto maestro es un tipo de nombre con prestigio social, implica que va a tener discípulos. Y aquí se cumple una regla del tiempo de Jesús, que dice, el maestro va a ser evaluado
por la conducta de sus discípulos. Si sus discípulos se distinguen, el maestro tiene prestigio. Ustedes saben que, bueno, yo lo voy a decir, voy a hablar de mí porque como yo no me puedo criticar yo mismo, o sea, yo puedo criticarme, como dice el Pastor Iciarte, Nixon, y nadie me va a decir nada. Pero yo en el tiempo, yo a veces me llaman mucho para asesorías y eso, ¿no? Y yo le digo a la gente que yo soy un profesor frustrado. Me dice, no digáis así, ¿no? Sí, porque a mí me gusta dar clases y no estoy en un salón de clases. Entonces, pero, por ejemplo, yo he tenido personas, han trabajado conmigo, hermanos que ahora trabajan, o sea, saben a lo mejor más que yo. O sea, veo que se desarrollaron en el tiempo. Y un día hablé con uno, le dije algunas cosas allí, y me dijo, chico, no hay problema, si vos sois mi mentor. De verdad yo ignoraba que él pensaba eso. Vos sois mi maestro. Sí, siempre, en verdad los discípulos siempre se evalúan a los discípulos dependiendo de cómo es el maestro. Por eso dice por allá que alguien fue criado a los pies de Gamaliel, Pablo, ¿no? Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel, tremendo maestro. Entonces, vamos a ver dos historias para que veamos el ejemplo de esto. Mateo 12, del 1 al 14. Mateo 12, del 1 al 14, fíjense. Dice, en aquel tiempo, Herodes, en aquel tiempo, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo por los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito. Y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Alabado sea Dios. Fíjense, los fariseos dicen, ¿por qué tus discípulos espigan el sábado? Pero la pregunta sería, la pregunta reprogramada sería, ¿por qué tú permites que tus discípulos espiguen el sábado? Es decir, la pregunta más bien recaería en el maestro, o sea, ¿por qué tú permites que tus discípulos? La conducta del discípulo, como quien dice, va a recaer en el maestro. Por ejemplo, en Marcos 9, ustedes se acuerdan que los discípulos, bueno, no se acuerdan, pero yo se voy a decir, a lo que les diga se acuerdan, que hay 9 discípulos tratando de sacar un demonio y están ahí luchando en la cosa, y Jesús viene y escucha el alboroto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? No, que no podemos echar fuera el demonio. Entonces el Señor les dice, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Generación de... Tienes que venirte temprano para que esté aquí conmigo de asistente. Generación incrédula y perversa. Es decir, ¿hasta cuándo? Los estudiosos dicen que ahí Él no le habló a la gente, Él está hablando a sus discípulos. Porque al final, los discípulos lo estaban dejando en mal a Él. O sea, lo estaban dejando en mal porque no habían podido echar fuera ese demonio. Que el demonio no salía sino con ayuno y oración. Los discípulos no ayunaban. ¿Cómo? Los discípulos no ayunaban. Fíjense, un discípulo mal instruido genera desorden y el maestro tiene que volver a poner el orden. Ustedes saben que también dicen los estudiosos, que cuando Jesús caminó, que esto se puede comparar en el mundo judío con el cosmos y el caos. Ustedes saben que el cosmos, además que significa mundo, el cosmos aparece esa palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí mundo es cosmos, la traducción, orden. Entonces, dicen los estudiosos que cuando usted va a tratar de buscar
el significado más correcto de una palabra, usted debe buscar el antónimo, o sea, lo diferente, lo contrario, perdón. Entonces, por ejemplo, cosmos, lo contrario de cosmos es caos, y caos es desorden. Entonces, y cosmos entonces podría ser armonía. Y es lo que fue al principio. Cuando Dios crea el cielo, cuando Dios crea el ser humano, había una armonía de Dios con el ser humano, que es la que realmente se rompe. Y Jesús vino exactamente a volver al ser humano a esa armonía con Dios. Y se dice que cuando Él camina sobre las aguas es como el caos. Y Él es el cosmos, o sea, Él es el orden, Él es la armonía y camina sobre el caos, sobre las aguas. Me parece muy interesante esa aplicación. Alabado sea Dios. Entonces Nicodemo viene de noche, hablando del otro texto de Nicodemo, viene de noche porque la noche se presta para, ustedes saben, para actos delictivos. Para que no lo vean. Para que no lo vean. Amén. Y mire, trate de asociar la frase. Maestro, sabemos que viene de Dios. ¿Ve lo que le dice? No, maestro, sabemos que vienes de Dios. Y debería decir lo siguiente de la frase, porque tus enseñanzas son superiores a las nuestras. Pero no dice eso. Dice, porque tú haces los milagros que tú haces, lo que tú haces, no podrías hacerlo si Dios no está contigo. Entonces, fíjense cómo Nicodemo asocia. En vez de, por ejemplo, si él va a hablar de milagros, en vez de hablar de Jesús como profeta, habla y diría, tú como profetas haces milagros. No, tú como maestro y haces milagros, que debiera ser como maestro las enseñanzas que tú das. O sea, la relación que hay entre las enseñanzas y el maestro. Sí, creo, me estoy dando a entender, ¿no? O sea, esa parte. Sí. O sea, la secuencia, cuando es como que usted le diga a alguien, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas tú? Ah, sí, no, yo no fumo. O sea, una cosa que no tiene nada que ver con lo que estoy preguntando. Entonces, él le dice, maestro, sabemos que tú eres de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces, no por las enseñanzas realmente que el Señor da. O sea, porque sus enseñanzas obviamente sobrepasaban las enseñanzas de los fariseos de ellos. Alabado sea Dios. Entonces, adjudica el concepto de profeta que va asociado al de los milagros. No le adjudica al del maestro. Pero en vez de asociarlo con el de la enseñanza, siendo un maestro de Israel, le habla de los milagros. Entonces, fíjense, ¿no? Aquí es donde Jesús también le dice, que le habla del nuevo nacimiento, y le dice, siendo tú maestro de Israel, no sabes estas cosas. Entonces ahí usted puede entender mejor, evaluar mejor el texto, ¿verdad? Usted puede decir, por eso es que le está diciendo, pero bueno, si no soy maestro de Israel, no evaluáis, no estás evaluando bien la situación. O sea, yo te estoy hablando de una cosa y vos me salís con otra. O sea, por eso es cuando él le dice de hablar del nuevo nacimiento, Jesús le dice, pero bueno, si vos soy, que él dice, tengo que entrar otra vez en el vientre, pero bueno, si vos soy maestro de Israel, y no sabéis estas cosas, porque él está no asocia lo de maestro con las... ¿Se está entendiendo? Amén. Bueno, Juan 1:41. Juan 1:41. Aquí estoy. Porque tú le preguntas acá. Porque tú le preguntas acá. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y entramos en el tercer nombre de la noche de hoy, el Mesías. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Aunque se considera un nombre profético, en realidad es un título. Se traduce del griego Christos. El nombre es compuesto, es Jesús el Cristo o Jesús el Mesías. Ustedes saben que es compuesto, es Jesús. El decir el Cristo es lo mismo que decir el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué está en los nombres sociales? Porque, por ejemplo, nosotros ahorita en el 2025
sabemos quién es Jesús, ¿verdad? Como Mesías. Pero en el siglo I, obviamente, no sabían que Jesús era el Mesías. De hecho, el Señor muchas veces le decía a los discípulos, no digan nada, quédense callados, para no adelantar los acontecimientos. Y para que ellos, porque ellos esperaban al Mesías, pero estaban esperando un Mesías militar, un Mesías que los iba a liberar del yugo romano, que los iba a libertar, un Mesías político, esperaban ellos. Pero fíjense, Cristo no lo revela al principio, sino que, ya les voy a explicar, lo revela al final, pero por eso ellos cuando ven al Señor en la cruz del Calvario, obviamente se frustraron. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo voy camino a Jerusalén, es necesario que yo padezca y que yo sea crucificado. Oh, Señor, no te loco, tal cosa no te acontezca, porque ellos veían al Mesías de otra manera, o sea, veían al Cristo de otra manera, como un libertador. Obviamente nosotros ahora en el 2025, ya porque sabemos ya que Jesús es el Mesías. Como por ejemplo, hay un caso en la Biblia donde dice, no, el sitio de la transfiguración, ¿cómo dice? El monte de la transfiguración. Eso es ahorita nosotros. En aquella época no era el monte de la transfiguración. Se convirtió en el monte de la transfiguración después del hecho que hubo allí, pues después de la transfiguración del Señor en ese lugar. Alabado sea Dios. Porque no esperaban a un Mesías, ellos esperaban a un Mesías que venía a establecer la casa de David con poder y gloria, a establecer un reino que no tendría fin. Ahora, lo ven muerto en una cruz, se frustraron. Jesús, cuidándose de eso, le dice a los discípulos, como decía, prematuramente, antes de desafiar la estructura en el templo, no le digan a nadie que yo soy el Cristo, porque la gente no lo va a entender. Va a entender que se está formando como un ejército y que vamos a armar una revolución y que vamos a libertar al pueblo de Israel. Obviamente, él no revela eso porque obviamente iba a haber derramamiento de sangre, iba a haber una especie de enfrentamiento y obviamente no iba a llegar a la cruz. Por eso él le dice a ellos, no digan que yo soy el Mesías. Cuando los discípulos reconocen que Jesucristo es el verdadero Mesías, que hablaba el texto bíblico, que hablaban los profetas, cuando resucitó, y en el mundo teológico Jesús se convierte en el verdadero Mesías judío y el Salvador de la humanidad. ¿Quién mejor conoció o entendió que Jesucristo era el Mesías y el Salvador de la humanidad? El apóstol Pablo. Por eso dicen que el apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles, el apóstol que expandió el evangelio en aquel tiempo, que le predicó al mundo gentil. ¿Por qué? Porque para el mundo judío, teológicamente, Jesús se convirtió en el verdadero Mesías, pero se convirtió también en el Salvador de la humanidad. Bueno, hasta aquí llegamos con la tercera clase. Hablamos de Jesús entonces como profeta, hablamos de Jesucristo como el Mesías y hablamos del Señor Jesucristo como el Maestro. Alabado sea Dios. Maestro en hebreo arameo. Y en arameo, Raboni. Mesías ¿qué es el Mesías en hebreo escrito? O árabe. Es Cristo en griego. Mesías o Hamashiach en hebreo. Yo sé que es una Hamashiach.
¿Qué quiere preguntar? Puede preguntar. Bueno, las preguntas y con respecto a la clase. No vamos a hacer preguntas aquí un poco que nos salgamos del hilo. Sí. Yo considero que somos una generación bastante afortunada, porque en este tiempo, desde el principio, o sea, los que vivieron en aquel momento, y somos afortunados y conocemos y sabemos por las escrituras que Jesús es el Mesías. ¿Alguien más? Aprovechen de preguntar la red. No va de la clase. Ahí está Gladys levantando la mano. Aprovechen que es gratis. Claro. ¿Alguna pregunta? O duda. Claro. ¿Qué dice Milagro? ¿Pregunta? ¿No tiene pregunta? No, no tiene pregunta si nosotros le preguntamos a ustedes. Pero, la que pregunta. Ajá, está bien. Se preguntan. Pero ella ya a mí miró a Claro, mí. dijiste que te preguntaron que no vas a responder, te hago preguntas. Ay, no. Es fácil, güey. Aquí está fácil. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa, pastor? No, ves que estamos hablando de la clase. Aquí nuestro hermano nos enseñó acerca de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Uno de esos nombres es el maíz. Aquí está Cristian. El nombre hay un pasaje en la Biblia que aparece mucho en las películas, que cuando él se le escapa a María y se pone de tú a tú con A los 12 años. a los 12 años. O sea, que ya venía perdido. Opa. Sí, lo que A los 12 años. pudo haber ido el Señor, ¿verdad? No hay registro que puedan comprobar. Bueno, él fue a la escuela de Gamaliel. O sea, porque antes que de niño ellos los padres se lo dejaban, por ejemplo, decir al maestro Cristian. Y el maestro Cristian era el que iba a enseñarle a ese niño, iba a ser discípulo del maestro Cristian. De eso hablo, ¿no? Pero obviamente que, claro, se entiende que no respecto dominicano, pero divertido. sí, pero no hay ese registro que puedan, porque Es un pastor que de la iglesia bautista que dice que ese estudió. Él iba a la sinagoga y el Señor cuando le cobraban una persona. es un poco lo que está diciendo él, o sea, está bien, o sea, pero no es que no haya, sí, obviamente, ¿no? Pero no es que no es que, o sea, que no haya el registro exacto. ¿Dónde fue que? ¿Quién lo instruyó? ¿Quién lo Ni a instruyó? 12, ni cuándo, ni desde cuándo se llama. Obviamente que ya Claro, No lo hay. en el pasaje que nombra Cristian, que es cuando prosigue en el templo, haciéndole preguntas y él también respondiendo. Y de esos maestros eran gente adulta, de 50, de 60, 70 años, que se asombraban de la respuesta y las preguntas que le hacían. Totalmente. Estaba bien culto y después dice la Biblia, adelante que el niño Jesús crecía en estatura y en conocimiento y en favor ante los hombres. Entonces eso nos da pie para entender lo importante que es la escritura. O sea, el Señor estudiaba la escritura y si él la estudiaba y cuando oraba, pues debe ser un incentivo para todos nosotros estudiar la escritura, orar para que tengamos esa revelación con necesidad. Julia, somos una generación privilegiada. Pero al tener ese privilegio de tener la Biblia completa y tener elementos que antes no había, también es una gran responsabilidad que debemos hacer. Yo, añadiendo en eso, somos obviamente privilegiados. Me hicieron hacer la primera comunión y la confirmación. Yo les decía que el catequista. Pero es que aquí dice que si no ves, si no oyes y tal, y usted me está diciendo que no tiene hereditario y rezar para tener esto. Bueno, pero no, porque eso es así que tal. Pero ¿por qué hay que presionarse? Me decía yo. No,
porque eso es un librito que sacó el papá ya hasta en eso. Vamos siendo privilegiados. Yo he aprendido de la Biblia, ese conocimiento que me lo negaron en otra religión, aquí ya lo estamos haciendo. Claro, eso es importante también resaltar de que una de las cosas que nos enseña la Escritura es escudriñar para que por qué hacemos las cosas. Y es importante que no solamente sea una tradición, que para muchos puede que sea una tradición, siempre voy a la iglesia y asisto y me porto bien, tengo que ir más allá, tener el estudio minucioso de la Escritura, y por eso que lo estamos a que ustedes vengan y inviten a otros más para que sigamos escudriñando y aprendiendo los de. Hay una parte en el Nuevo Testamento, en uno de los Nuevos Testamentos, le dice, uno de ellos, Mauricio, dice, no ven que no conseguís nada, el mundo se va a traer, lo que puede para la resolución de la salud. Creo que ese era el faro, ¿no? Por ahí, sí, fue después de la resurrección. Puede para la resolución. No veis que no fue después. Puede hablar por eso. No, y en el siglo pasado, fíjate que la Biblia no estaba en el idioma nuestro, pues, en ningún, porque estaba, de hecho estaba nada más en latín. Entonces, ¿qué pasa? Enseñar los curas en latín. Que nada más que lo enseñaban ellos, y que a veces vos escuchabas la misa y vos no entendías nada de lo que estaban diciendo. Entonces, de hecho, ellos decían que estaba prohibido leer la Biblia, precisamente porque cosas que ellos como añadieron que no estaban en la Biblia, como por ejemplo eso de presinanza no aparece en ninguna parte del texto bíblico, A mí se pusieron, y muchísimas cosas. a mí se pusieron bravísimos y perseguían los que tenían los que hacían los libros, Porque era traducción. no, los que sean los libros. Yo estoy en Alemania, en Alemania es más largo, pero que nos mandaban a perseguir. Claro, porque la idea era reproducir este libro en alemán, que lo había traducido. Y nuevamente la intención era eso, y es una de las cosas que debemos nosotros darle gracias a Dios, como decía, los elementos que hoy tenemos. El tener la Biblia en nuestro idioma costó mucho. De hecho, uno de los primeros traductores de la Biblia fue John Wycliffe, y después que la tradujo, quisieron matarlo, no pudieron matarlo porque se adelantó. Al odio que le tenía se adelantó, sin embargo, era tanto el odio que le tenían que fueron donde estaba la tumba, sacaron los versos, los quemaron y los lanzaron arriba, para que nadie supiera dónde estaba el cuerpo de John Wycliffe. Y todos los libros de él lo trataron de destruir. Aún así llegó a otro hombre y así fue. Me parece que a Casolero de Reina también lo consiguió. A Casolero de Reina, como no pudieron adquisición. matarlo directamente, hicieron una imagen de él y lo colgaron simbólicamente. Ya se repudió en Inglaterra. No, sí, me puede. Para nosotros es que muchas veces se hace un menosprecio a la Biblia que tenemos, a la traducción de la Reina Valera, que es una de las mejores que hay. Hay mejores, sí. De hecho, la misma Reina Valera se ha ido actualizando a un idioma más flexible, con palabras más que sean más entendibles para nosotros, pero no por eso debemos de dejar de valorar el valor que tuvieron esos hombres al llevarla a nuestro idioma, en inglés, en francés, después en este caso español, que no es cualquier cosa, llevarse 12 años de una vida para poder traducir 12 años, dedicar eso. Entonces a veces no se toma en cuenta eso y tenemos la oportunidad de leerla, de escucharla, también está en audio, está en video, se puede ver los videos y ver ahí la movimiento de las cosas. Entonces todas esas cosas que hoy tenemos el privilegio de tenerlas debemos aprovechar. Pero había un predicador que está diciendo que no es Dios, como es Dios, tiene el propio atributo que nosotros no podemos ser iguales a él, que no hemos hecho semejanza. Que lo dice, hay semejanza por ser que se llama una antropomorfía, pues. Porque era que no dio su inteligencia, no es igualita a él. Eso vino ahí con el conocimiento, bueno, a flor de piel. Es una historia muy bien bonita que a mí me gusta mucho.
se ríe cuando yo cuento historias de un hombre, un mercader que llega a una isla a vender su mercancía, su mercadería, y bueno, se reúne con el jefe de la tribu, y el jefe de la tribu dice, bueno, pasa a la choza para que hablemos y eso. Y cuando entran, ve una Biblia abierta, el mercader le dice, chicos, ¿ustedes creen en las historias infantiles? Y lo saca de la choza. Y le dice, ¿tú ves esa piedra? Sí, ahí le machacábamos la cabeza a las personas. Lo estrujábamos contra la piedra, lo matábamos. Y tú ves allá aquello que está allá, ese era el horno donde lo cocinamos para comerlo. Si no fuera por las historias infantiles de esa Biblia, alguno estuviera hablando conmigo. Impresionante. O sea, porque a veces, como dice el pastor, o sea, no damos de verdad el valor a lo que la Biblia dice. No le damos, no le añadimos valor, no le agregamos valor. Y a ver, una vez conversando me dijo una persona, vamos a evitar nombres me dijo, pero chico, vos nada más que habláis de la Biblia, ¿de qué queréis que te hable? O sea, de verdad debiéramos de llegar a un nivel de nosotros hablar como lo que dice el texto, como dice la Biblia. Los coqueros no nos hablan así. ¿Perdón? Los coqueros no nos hablan texto bíblico. Bueno, debiéramos de hablar lo que dice el texto y aplicarle. No, Walker viene de Eugenia dice, que es verdad lo que dice. Y hablar lo que habla el texto bíblico para que la situación fuera otra. Yo me imagino a estos hombres, estos discípulos, los originales, los primarios, los primeros, me encanta decir que son los originales, los que salieron ahí de ser discípulos del Señor, imagínate. Hermano, eso, la vida la dieron, o sea, eso entregaron todo por el Evangelio del Señor. Y a veces nosotros, lamentablemente, hasta para ir a una clase nos da pereza. Y que tenemos el sitio a 2 cuadras, y que tenemos un aire acondicionado, y que vamos a estar cómodos, y hermano nos cuesta. O sea, es triste la realidad que vivimos hoy de verdad. Y otra cosa que yo veo que se ha perdido, es que en mi tiempo de muchacho era... O sea, hermano, a mí me mantenían, pero a raya. Eso cada vez que uno iba a la iglesia, pero pienso en eso y pienso que uno se ha sostenido de eso. Yo recuerdo que nosotros llegamos a la iglesia y no nos sentábamos, íbamos a orar, hasta que se terminaba el culto de oración. Yo no me sentaba. Y había muchos jóvenes que eran igual, hacían igual que yo. Entonces hoy día a veces nos vamos a ir para el culto de oración. O sea, una cosa que es impresionante, pero vamos a tener que volver a la senda antigua. Como le decía una vez a un muchacho criado en el Evangelio, yo le decía, hermano, usted iba en la autopista, pero en un momento, no sé dónde, usted se desvió de esa autopista. Él me miraba, se desvió. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Vaya para allá, para donde se desvió, vuelva a meterse en la autopista y camine en el Evangelio, porque yo no soy cristiano. Yo, hermano, a veces me pongo así como medio agresivo con eso, porque decir unas cosas que no demuestran, o sea, no tienen lo que hablaba el hermano el domingo acerca de los frutos. ¿Dónde están los frutos del Evangelio? El fruto del Evangelio es ver una vida transformada. De hecho, la importancia de Jesús como maestro es que sus enseñanzas transformaban la vida, o sea, cambiaban a las personas. Obviamente era el maestro, era divino, y sus enseñanzas obviamente eran sobrenaturales, ¿no? Pero servían para transformar. Nosotros como discípulos nos podemos convertir en maestros que podamos transformar al que tenemos cerca, con nuestros actos, con nuestra conducta, con nuestro modelo y con la palabra que podamos darle en algún momento. Sí, de verdad debiera ser así. De hecho es así, pero está hablando de los maestros y los discípulos. Hay un hombre que se llamaba Policarpo, que fue discípulo de Juan. Y después que Juan muere, él se convirtió en discípulo y enseñó también. Y a la hora cuando le dijeron, primo, ¿renunciáis al Evangelio o te matamos? ¿Dónde está el juez? Te vamos a meter en la llama. ¿Qué te acompaña de estar ahí? ¿Te vas a poner en la llama? No, pero renuncio, todo tengo mucho entonces. Tengo 86 años. Y mi Cristo jamás me ha decepcionado. Prendela.
Es más, esa llama va a durar unas horas, la tuya, todo el mes. Entonces, eran hombres que formaron hombres, como dice la escritura, hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y ahí debemos llegar también nosotros. Que aprendamos y le enseñemos a otros realmente que la senda de Cristo no es de rosa, pero tiene sus recompensas. Recompensas aquí en la tierra, como dijo él, pero la mejor es que la eternidad, nuestra pena. Y él no lo prometió, pero él nos dijo, luego voy y vengo. Creo que una de las cosas que tenemos de poder confiar en el Señor, de que sus palabras son ciertas. Voy a preparar lugar y volver. Entonces esa es nuestra prioridad. Mientras bien, que se muestra a la gente que Cristo viene. Y tan fácil que la partiendo las clases de ser propagadores de portadores. Bueno, a mí me dieron esto, yo voy a agarrar a Cristian, yo voy a agarrar a mi vecina, y no cuesta demostrar ese amor, esa pasión. A veces nosotros oramos, ¿no? Tan egoístas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué oramos? ¿Para quién? Hoy compartí una palabra con un grupo de personas que decía, mis oraciones son para mí. Para mí. Porque a veces nos involucramos en pedir y no sabemos qué pedir. Entonces perdemos esta pasión. Yo pido, Señor, yo necesito, pero no nos damos la importancia de conocer verdaderamente, Señor, de acercarme a Él. A veces decimos, Señor, dame el querer como el hacer, sí, pero el querer de poder hacerlo, el tiempo corre. Esto que es de provecho, vamos a propagar lo que estamos aprendiendo, releer. No, les digo, a mí me cuesta leer la Biblia, pero si entre más alejo el hábito, más me enfrío. ¿Y qué hago? No hago nada con llenar, irme con mi barriga llena, aguantar nuestra batalla. Entonces debemos ser portadores, debemos propagar nuevamente el Evangelio con esa pasión, porque esto, como decía el hermano, costó mucha vida. Y a veces no le damos la importancia, sino que no, el versículo del día lo posteo, se lo digo, pero aquí quedó, aquí. Vi un video que decía, ay, tú tienes el número de Dios, ¿por qué? Ay, porque todo lo publican, pero yo no te veo que prediques la palabra. O sea, vos estás igualita, entré y salí, pero el teléfono está full de las enseñanzas, full de la palabra, full de la unción, pero ¿dónde está la unción? Estamos conociendo a Jesús. Entonces les invito a que nos enamoremos nuevamente del Espíritu. Que oremos para que haya un relevamiento de la iglesia. Amén, así Claro es. que a medida que, como dice Catherine, nos enamoremos del Señor, no solamente de los panes y los peces, fue el problema allá y también el problema aquí. Muchos de nosotros estamos pensando en los panes y los peces, pero no en el Señor que da los peces. O sea, no nos enamoramos de conocer a Jesús, su persona. Creo que allí se va a dar el punto de conocerlo, de ser conocido por él, porque creo que una de las palabras más terribles salía de la boca del Señor. No, o sea, ustedes no estuvieron en mi presencia. Si hubieran estado, como dice en mi secreto, yo lo hubiera conocido y tomamos el tiempo de estar en la presencia de Dios para conocerlo a Él. Y después, como muchas veces digo yo, pedir las cosas, porque no conocen. Y ahí está el efecto. O como le digo a algunos que lo buscaron, se lo digo muy franco, porque era muy franco. Y le digo, me buscáis porque viste los milagros, o viste de ellos, Dios así. Y después se fueron. Y muchos se fueron, dice el otro. A Jesús, se le fueron muchos. Que será de nosotros. Bueno, señores, esto se convirtió en una exhortación perfecta. El jueves que viene yo creo que ay, Dios mío, yo no voy. Al contrario, tienen que venir a llenarse.
guarden para seguirla. Primera vez que veo tanto carro que son afuera. Yo no quiero nosotros. Es resumen de vino, pero por el centro. Iluminado. Hermana Marta, ¿usted quiere orar para despedirnos? Señor, te damos gracias, Muchas Padre. gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por permitirnos estar a esta hora en tu En Padre, el nombre de Jesús. aprendiendo de tu palabra, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te Bendito honramos, sea. te glorificamos, Padre, te alabamos, Señor, porque solo tú mereces toda gloria y toda honra, Padre amado. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra que impartimos en estas clases que estamos viendo con el hermano, que nos llegue al corazón, Padre, que aprendamos cada día más de ella, Padre, que podamos seguir estudiando la palabra, que podamos buscarte cada día más, Padre, Así con es. el corazón, Padre, a llenarnos de ti, alimentarnos de ti, aprender más de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Padre, por la vida de tus hermanos que están aquí, estas familias que están aquí representadas, Señor, bendícelas en el nombre de Jesús. Te doy gracias por mi hermano Renzo, Padre. Bendícelo, Señor, porque él siempre está presto a enseñarnos la palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que lo bendigas, Padre. Amén. Bendecimos a todas las familias aquí representadas, Gracias. Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, gracias por venir. No deje de venir. Sigan diciendo lo demás. Cada vez se pone mejor. No los apunten y no los azores para que no se vayan.